Capacitación, secretario general del Comité Nacional del PRI y delegado especial para la elección extraordinaria de Monterrey en el proceso electoral del 2018. Asimismo, se ha desempeñado como catedrático en las universidades Autónoma de Coahuila, Autónoma del Noreste, en el Instituto Estatal de Capacitación del Magisterio, así como en el Colegio Nacional de Estudios Profesionales y en el Instituto de Capacitación Política. Participa y ha participado en diversos congresos, foros nacionales e internacionales, ha dictado numerosas conferencias, participa como editorialista, ha colaborado en más de 20 periódicos de circulación nacional. Bueno, pues sin lugar a dudas, una gran trayectoria de nuestro amigo, el diputado federal, actual diputado federal, Rubén Moreira. Yo estoy muy feliz, muy agradecido, diputado, de que esté aquí con los jóvenes. Estamos ansiosos y deseosos de escucharlo, de conocer su experiencia y de tener una trayectoria como la suya, porque para eso estamos haciendo política en nuestro partido, porque soñamos con ocupar los cargos como los que usted ha ocupado para servirle a nuestros estados, a nuestras ciudades, a nuestro país. Gracias por su tiempo, sabemos de su agenda ocupada y le agradecemos mucho y le damos la bienvenida, diputado, gobernador Rubén Moreira, que esté hoy esta tarde con la Red Jóvenes por México. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Irán. No sé si me escuchen. ¿Sí me están escuchando? ¿Sí me escuchan, Irán? Sí, perfecto. Correcto. Bueno, primero pues agradecerte a ti la oportunidad de dar esta plática, reconocer el liderazgo de nuestro amigo Alejandro Moreno, que pues le está dando una gran profundidad a los trabajos de nuestro partido. Yo espero y estoy seguro que el próximo año tendremos mucho mejores resultados. Me invitaron ustedes a platicar esta tarde y pensábamos sobre qué hacerlo, y por eso te propuse un tema que me parece interesante. Es el coronavirus y su efecto en la democracia, o la democracia en los tiempos del coronavirus. ¿Qué pasa en estos días en el mundo? Pues que tenemos algo que sucede periódicamente, que son pandemias, que son epidemias. ¿Y por qué les digo periódicamente? En este siglo que terminó tuvimos cuando menos 3. Una de la fiebre amarilla, otra muy grande que es la de hace 100 años del vómito negro o fiebre española. Y bueno, pues el mundo actúa en relación a esto de diversas maneras. Y esto tiene efectos en temas como el desarrollo económico, como el desarrollo social, como la vida entre nosotros. Quién sabe cuánto tiempo pase para que nos volvamos a saludar, quién sabe cuánto tiempo pase para que tengamos la confianza de subirnos en un crucero o en hacer un viaje en avión. Dentro de todo esto están las tensiones que puede ocasionar en la gobernabilidad y en el sistema democrático. Es claro que lo más importante es salvar el pellejo, o como dice alguien, pues primero es comer que ser cristiano. Sin embargo, los efectos en la democracia y en la gobernabilidad nos pueden llevar a puntos de crisis que sean tan peligrosos como los de perder la salud. Para esto yo quiero hacer la referencia a 4 o 5 cosas. ¿Qué efecto tiene en la democracia? Bueno, hay un punto interesante. Una democracia requiere, entre otras cosas, de un Estado laico. Una democracia requiere, entre otras cosas, de una escuela pública. Una democracia requiere de que haya elecciones y que haya quien las garantice. Y una democracia tiene enfrente de sí siempre la tentación autoritaria. Incluso personajes en el mundo que han promovido los procesos democráticos o han encabezado gestas democráticas caen en la tentación del autoritarismo. Fíjense ustedes, el pensamiento mágico es un tema que a mí me preocupa, porque va y golpea al Estado laico. Hace 200 años en México
en la Ciudad de México, se decretó una pandemia de viruela y el virrey y las autoridades eclesiales determinaron, entre otras cosas, que en las calles se quemaran hierbas aromáticas, que se lanzaran cañonazos al aire para limpiar el ambiente y que se hicieran misas y procesiones. Sin embargo, allí en la Ciudad de México vivía un francés que ya conocía el proceso para inocular la viruela y por lo tanto generar defensas en el cuerpo. Este hombre terminó unos años después suicidándose en la Inquisición, allí en la plaza de Santo Domingo, por leer a Voltaire. 200 años después, vemos a una autoridad que hace referencias a medallas religiosas, a una autoridad como en el caso de Puebla, donde se va a prejuicios diciendo a los ricos les pega la enfermedad y a los pobres no. Vimos por ahí un diputado que decía: no se preocupen si se mueren porque van a ver su divinidad. 200 años después, la Iglesia mexicana fue la primera que dijo: no hay que saludarse, no hay que besarse en las misas. Y llegó un momento en que los cardenales salieron con cubrebocas. 200 años después, la primera que suspendió las reuniones públicas fue la Iglesia. Es decir, la Iglesia mexicana resolvió un problema usando la razón. Dijo: sí, Dios es muy importante, pero aquí se trata de lavarse las manos. Mientras que el Estado mexicano, algunos de sus representantes, trajeron a cuenta un pensamiento ni siquiera religioso, un pensamiento mágico. No hay democracia que sea compatible con un Estado que promueve este tipo de pensamientos. Recordemos que la Constitución en varios apartados nos habla del Estado laico, pero en el artículo 3 nos dice que la educación sirve para combatir las supersticiones, los prejuicios y los fanatismos. Les dejo ese apunte. Para mí me parece muy peligroso que los líderes, por la élite política, que por cierto hoy es la élite de la opinión pública que se publica, porque no es lo mismo la opinión pública que la opinión publicada, porque ocupan 4 o 5 y a veces hasta 6 horas de la televisión nacional, entre las mañaneras y las otras conferencias que hay. Es muy peligroso que esta élite esté manejando el pensamiento mágico, porque los grandes populismos siempre tienen un contenido mágico. Aquel pajarito que se le aparecía al comandante Chávez, dejar una silla de Simón Bolívar siempre a un lado del comandante Chávez, porque ahí estaba el espíritu de Bolívar. Bueno, ese pensamiento siempre acompaña a los populismos y sobre todo a los afanes autoritarios. Segundo tema de los que les quiero comentar: las elecciones en los tiempos del coronavirus. Hidalgo y Coahuila tienen elecciones. Hidalgo y Coahuila pospusieron. Lo tuvo que hacer el INE. ¿Por qué? Porque en uno de nuestro pasado reciente, en un afán centralista, se llevaron, y con el apoyo, por cierto, de nuestro partido, se llevaron esas facultades al centro de México. En el caso de que Hidalgo no tenga elecciones antes de la renovación de alcaldes, no tiene un problema mayúsculo, porque puede decretarse consejos municipales que asuman las facultades de los alcaldes. Pero el caso de Coahuila sí es muy peligroso. ¿Por qué? Porque se trata de un poder. Y aquí pongo otro elemento. Es decir, con todo lo avanzado que tenemos en nuestro país, hoy mismo las elecciones entran en crisis. Creo que debemos anotarlo por ahí. Cuando pase la contingencia, hacer reformas legales para permitir el voto remoto, para permitir el voto por correo, para permitir formas más simples de recibir la votación. Como hoy se recibe la votación, pues evidentemente todos los que vayan se mueren, porque hay como 20 personas cuidando la casilla, porque el INE todavía tiene
secciones electorales con 20,000 electores y por lo tanto requiere muchas mesas de casilla. Pero no podemos permitir que un poder no esté en funcionamiento. Y ahí viene la pregunta, incluso en medio de una pandemia, pues a mi parecer, incluso en medio de una pandemia, tenemos que privilegiar el tener poderes legalmente constituidos. 1918, la pandemia más terrible de los tiempos recientes en México, y hubo elecciones. E incluso ahorita en medio de COVID ha habido elecciones en Corea, en Francia, ha habido elecciones en Estados Unidos, en algunos estados, las primarias de algunas partes. Yo espero que esto termine antes, pero vean ustedes cómo se junta pensamiento mágico, por un lado, y se junta que tenemos una debilidad institucional para hacer elecciones. Luego, yo agregaría otro tema que es importante, que es la debilidad que tenemos en algunas instituciones para hacer un ejercicio de sus funciones. Les traigo a cuenta el Congreso de la Unión. Prácticamente tenemos un mes o dos que no funciona el Congreso. ¿Por qué? Pues porque todas estas decisiones que se toman en las comisiones no están reglamentadas. En este momento se está discutiendo el tema de la permanente. Bueno, pues no hay una herramienta para votar de forma remota, no hay una herramienta para permitir solventar en algún caso determinado la necesidad de una reunión del Congreso. Y lo mismo pasa con la Suprema Corte de Justicia de la Nación. O sea, ahí le estoy agregando un tercer elemento. Pensamiento mágico, por un lado. Por el otro lado, este tema de que están en riesgo siempre las elecciones. Y por otro lado, que las instituciones contrapeso del Ejecutivo se sienten de alguna manera pues incapacitadas o con dificultad para operar. Y entonces viene una situación última que yo le llamaría la tentación al autoritarismo. Esta tentación se presenta a lo largo de la historia. Es más, durante el momento de la Revolución es un claro ejemplo de que desaparecen los ayuntamientos legalmente constituidos, los congresos constituidos, y de alguna manera el poder judicial también se ve trastocado. ¿Qué nos sucede con esa élite gobernante de hoy? Me refiero al señor presidente de la República, me refiero a muchos de los que lo siguen. Bueno, su referencia histórica es el siglo XIX, tan es así que el hombre que tutela a la espalda de ellos todos los eventos, pues es Benito Juárez. Pues sí, Benito Juárez es un gran hombre, es alguien al cual podemos hacer referencia, pero Benito Juárez en el siglo XIX, igual que otros grandes personajes de la Reforma, en algunos momentos gobernaron fuera de la ley. O sea, cuando a Juárez está en medio de la invasión francesa, se le termina su mandato gubernamental, pues se niega a hacer elección, y González Ortega, el zacatecano ilustre, pues le reta a que haya elecciones y hay un conflicto entre ellos. Bueno, ahora no estamos en aquel tiempo, pero muchos de los ejemplos que se toman parecieran estar impulsados por el reflejo de esos grandes hombres. De hecho, en la Revolución, muchas legislaciones estatales que nosotros tomamos como ejemplo provienen más que de leyes, de decretos de generales revolucionarios o revolucionarios que llegan a los gobiernos de los estados. Por eso vemos que en San Luis Potosí, que en Aguascalientes, que en algunas partes, el general que gobernaba, o el hombre que gobernaba, dictó leyes muy buenas, sí, pero no eran leyes, sino eran más bien disposiciones pues que salían de una persona. Entonces, la tentación autoritaria existe en nuestro país, históricamente ha existido. Yo ayer veía a un
comentócratas que tenemos, obviamente ligado a la 4T, que decía, bueno, ¿de qué se espantan con la ley y los decretos que han salido si antes se hacía igual? Bueno, entonces, ¿para qué nos espantamos de los sacrificios humanos si antes se hacían igual? ¿O para qué nos espantamos de llegar a un gobierno de una sola persona si antes se hacía igual? No. Creo que hay esa tentación. Y en ese sentido les pongo un ejemplo, que es la iniciativa que se manda para modificar la ley de presupuesto y responsabilidad hacendaria. Se trata de cambiar un artículo para que el presidente pueda tener facultades cuando haya una emergencia económica en este país. Bueno, ustedes son muy jóvenes, pero a mí me ha tocado verlas todas desde hace más de medio siglo para acá, donde pues, hay muchos problemas económicos y por lo tanto hubiera muchas posibilidades de declarar esa emergencia y de recoger el presupuesto. Además de que, si ustedes se fijan, hay un artículo transitorio que recoge prácticamente los fondos metropolitanos. Quien sea de Tlaxcala, pues sabrá que hay un fondo metropolitano Tlaxcala-Puebla. Quien sea de Coahuila sabe que hay fondo metropolitano en la comarca lagunera, en Saltillo, Monclova y Piedras Negras. Quien sea de Monterrey sabe que lo hay para la zona metropolitana de Monterrey. En fin, Guadalajara no se diga. Bueno, hay un artículo transitorio que lo quiere sacar. Analicemos eso. Es un afán autoritario aprovechando el coronavirus, el cual además se puede arreglar con estampitas, o sea, un pensamiento mágico, pero además en un momento en que la Cámara batalla para reunirse y cuando el Poder Judicial no existe. Si presentamos una controversia, pues quién sabe cuándo la vayan a resolver. Entonces, esos son los retos de la democracia cuando tenemos esta pandemia, esta epidemia. Esta tentación autoritaria va y se conecta con las otras cosas que les digo, y por eso hay que tener cuidado con lo que sucede, porque pareciera que un México moderno como el que nosotros conocemos, como el que ha hecho el PRI, un México con muchos satisfactores, con dificultades, pero con muchos satisfactores, llegue a una normalidad que no pueda ser trastocada, y sí puede ser trastocada. Y ejemplos tenemos en Venezuela. Y no se vayan ustedes a comandante Chávez. No, hace 40 años Venezuela era una potencia económica en América, una verdadera potencia económica, y hoy no son capaces de sobrevivir económicamente. O vean ustedes tentaciones en países del Medio Oriente, países del Medio Oriente que teniendo un desarrollo económico importante como el de México, terminaron en un retroceso democrático terrible. Para cerrar y hacer algunas propuestas, primero, creo que estos foros que se organizan por ustedes son bien importantes, porque un político, y ahí sí me voy a referir a un teórico del socialismo, un político tiene que hacer reflexión y tiene que hacer debate, y creo que a veces al partido en el pasado nos sucedió que no debatíamos y no platicábamos y todos estábamos de acuerdo. Entonces, una función de un político y de un joven político o de un político que está iniciando y de todos nosotros es estar reflexionando y debatiendo y sacando ejemplos y preguntando y sobre todo dudando. Otra segunda cosa que yo propondría es que, y eso también lo dice un teórico del marxismo, lo repetía Gramsci, decía que hay que tomar partido, no puede uno estar sin tomar partido. Corrientes ideológicas corrientes políticas trataron de desideologizar todo, y eso sobre todo en el neoliberalismo, de tal manera que no tomáramos partido. Hay que tomar partido, hay que tomar partido con la gente, pero hay que hacerlo pues, con conocimiento y con una perspectiva histórica. Tercera propuesta es que valoremos el Estado laico. Es muy importante eso. No me voy a meter en discusiones, algunos de ustedes saben mis opiniones con respecto al aborto, con respecto al matrimonio igualitario, con respecto a derechos de mujeres, pero no, hoy no voy a meter a eso. Pero no defendamos posiciones mágicas.
aun cuando yo soy católico y creo que me voy a ir al cielo y desde allá los voy a ver a todos dentro de muchos años. Pero no defendamos posiciones mágicas, defendamos el Estado laico, porque el Estado laico es el que nos permite a todas y a todos tener un trato igual. Y esto que pareciera chunga de las estampitas, esto que pareciera chunga del señor Barbosa y todo este tipo de cosas afectan al Estado laico y generan una masa de apoyo popular que luego tiene efectos terribles, porque le empiezan a dar al líder una perspectiva de infalible. Y si no, vean ustedes las encuestas, hay un grupo de la población que piensa que el Ejecutivo es infalible. Eso es producto de una maquinación de ir generando ese pensamiento mágico. ¿Y cómo defendemos al Estado laico? Desde nuestra posición. Siempre en nuestra posición defender al Estado laico, porque es un presupuesto de la democracia. No hay democracias si no hay Estado laico. Tercera cosa o cuarta, hacer política. O sea, el PRI tiene que hacer política y ustedes lo hacen muy bien, pero todos los priistas debemos saber que tenemos que hacer política hacia afuera. Es ahora mismo un trabajo cuesta arriba, porque nuestra credibilidad, por lo que haya sido, nuestros resultados no fueron los mejores, pero tenemos que estar haciendo política, tenemos que estar convenciendo, tenemos que estar discutiendo y decir por qué las cosas están bien o están mal. Tampoco podemos ser una oposición irreflexiva. Pues hay cosas que cuando se presentan pueden beneficiar a una parte de la población. Bueno, pues esas hagamos corchetémoslas y trabajemos sobre el resto. Hoy la democracia corre un riesgo real, que son las tentaciones autoritarias. Y ejemplos hay muchos, les señalé solo uno, pero les puedo señalar las ganas que creo que no les sobran de entrarle a los recursos que tiene el Banco de México. Les puedo decir que les sobran ganas para llevarse facultades al centro del país. Les puedo decir que les sobran ganas para desmantelar esto nacional electoral. Entonces, esto se va construyendo con los otros y con otros más elementos como los cuales les comenté. Yo esto es lo que les quería decir. Y bueno, espero preguntas y comentarios que ustedes me quieran hacer al respecto. Perfecto, pues muchas gracias por su participación. Por ahí ya vamos a compartir algunas de las preguntas que se han estado realizando. Le doy la palabra a Irán Hernández para que empezar. Diputado, muchas gracias. Mire, nada más para explicarle la dinámica, tenemos aquí a un moderador, que es Jesús. Él está agrupando y clasificando las preguntas que han enviado nuestros más de ya 400 participantes. Las hemos clasificado, se lo vamos a ir enviando de 3 en 3, si le parece bien, y hasta que usted nos dé oportunidad. Los chavos tienen muchas dudas. Aquí estamos trabajando el equipo de la Red Nacional en agruparlas y Jesús se las va a leer, diputado. Pues sí me impresiona que tengan de moderador a Jesús, ¿eh? Yo esperé, no pensé que íbamos a ir hasta allá, pero bueno, si Jesús es el moderador, pues ya sabré qué hacer. Perfecto, no se va a cargar, no se preocupe. Perfecto, bueno, diputado, las primeras preguntas que nos hicieron, primeras tres. ¿Cuál es la estrategia electoral del PRI para aumentar la votación y derrotar a Morena en el 21? Y el dónde ve al hijo en el 21. Segundo, ¿considera o debería considerarse delito electoral la entrega de apoyos de promoción de imagen por parte de servidores públicos y precandidatos en esta pandemia? Que al terminarse de llevar a cabo, y referente a la elección de Hidalgo Coahuila, ¿cuál es su opinión? Y tercera pregunta, ¿cuál es la posición de nuestro partido ante la iniciativa que presentó el presidente Andrés Manuel para cambiar la Ley Federal de Responsabilidad Hacendaria para que el Ejecutivo pueda modificar sin restricciones algún presupuesto de egresos?
¿Qué les parece si empiezo por la última? Porque tiene un mecanismo muy interesante que yo les sugiero. Todos los que quieran ser diputados, si es que alguno de ustedes quiere ser diputado, me imagino que muy pocos, ¿verdad? Puedan checar. Miren, el Ejecutivo manda una iniciativa de ley. Obviamente el PRI está en contra de la iniciativa, pero si nos vamos al periodo extraordinario, es decir, si se discute la ley, pues es una cosa perdida, porque esa ley se resuelve con mayoría simple. Pero pasó algo muy singular. La mezcla de diputados y senadores en la permanente hace que Morena no tenga las 2/3 partes. Y para que la comisión permanente convoque a periodo extraordinario, requiere 2/3 partes, y no las tienen, esas 2/3 partes. Ellos requieren 25 miembros de la permanente, diputados o senadores, y nada más tienen 24. Ya hay una especie de frente opositor, incluyendo nuestro partido, que dice que va a decir no al periodo extraordinario. Entonces ya no se discutiría la ley, porque si se discute la ley, no tenemos posibilidad de ganar. Ellos son más solos lo pueden hacer. Pero donde están atorados es en la permanente, que va a suceder este viernes. No estoy revelando algo que sea secreto, pero ya tenemos instrucciones de nuestro presidente, de Alejandro Moreno, ya tenemos comentarios de él para orientar nuestro voto. Y nuestro voto es en contra de que se haga el periodo extraordinario. Nosotros, el PRI, nada más tiene 4 integrantes en la permanente, 2 senadores y 2 diputados. Entonces ya hay instrucciones para los que estamos en la permanente de votar en contra el periodo extraordinario. Esperamos que el resto de los partidos de oposición lo hagan, y entonces pues ya la discusión de la ley sale sobrando. Ahora, si una persona de estos opositores, de estos otros partidos, aprueba el periodo extraordinario, pues sería la semana que entra en Cámara de Diputados, y ya sería irrelevante en términos de votación lo que digamos. Claro que hay que criticarlo, pero ellos tienen la mayoría. Esta propuesta del señor presidente de la República tiene la oposición de connotados miembros de su partido, entre ellos Porfirio Muñoz Ledo, y al parecer incluso Ramírez Cuellar, el presidente de Morena, por lo que hace rato circularon en un Twitter. Entonces, ¿qué es lo que él quiere hacer? Pues apropiarse de los presupuestos. Voy a hacer una crítica al partido, una histórica. Estos afanes centralistas empezaron hace años y fueron de alguna manera tolerados e impulsados por el PRI. Cuando fuimos gobierno y cuando fuimos oposición con Fox y cuando fuimos oposición con Calderón. Y tenemos disparates legislativos que alguna vez yo he señalado, como que en los tribunales electorales de los estados, sostenidos con dinero de los estados, sean designados por el Senado de la República, o que los institutos electorales de los estados sean designados por el INE nacional, INE que es designado por la Cámara de Diputados Federal. No es para revivir el pasado, pero fíjense lo que son las cosas. Nosotros abrimos una puerta que ahora nuestros adversarios tratan, pues ya no de abrir, sino de tumbar y dejar un boquetón. Por eso, esto que está haciendo Yalme, que están haciendo ustedes, es importante poder reflexionar y decirnos un poquito entre nosotros qué precauciones debemos de tener. Yo espero haber contestado eso. Ahora, siempre no voy a hablar desde el punto legal, porque desde el punto legal, pues si yo promuevo mi imagen con recursos públicos, pues es un delito. Si yo entrego algo promoviendo mi imagen, no utilizando recursos públicos, pues puede ser medio inmoral y puede ser una desfachatez. Pero más allá de eso, pues no voy a hablar desde el punto de vista legal, sino yo hablaría desde el punto de vista político.
Nosotros los políticos, todo lo que sucede lo tenemos que enfrentar de alguna manera. Y pues también siempre tratamos, cuando no nos va muy bien, de desestimar al opositor. Entonces, más allá de si alguien lo aprovecha en lo personal, todos los actos de la sociedad son actos políticos que merecen una posición política y por lo tanto pueden ser aprovechados por alguien. Pararse, no me refiero a entregar cosas, sino pararse en criticar o pararse en hacer señalamientos, pues puede ser incluso demeritorio para el trabajo de un instituto político. Ahora, voy a juntar un pedazo entre cómo veo yo a Alejandro, qué va a pasar en el 2021 y qué va a pasar en Hidalgo y Coahuila. Yo cómo veo a Alejandro, pues yo veo que va a tener un partido más fuerte, que se echó encima un gran reto. Yo, como ustedes saben, yo lo apoyé y una de las cosas que me motivaron a apoyarlo es porque, y lo voy a decir tal cual, porque siendo gobernador dejaba un puesto muy importante para asumir una responsabilidad que era un reto, y dije, bueno, esto es lo que necesita el partido, alguien que tenga ganas. Pues para mí Alejandro no se vino al PRI a ver qué pasaba, sino se vino al PRI a ganar, y eso creo que nos hacía falta en ese momento y nos hace falta, y va a ser un tema bueno para el PRI, además de que es un hombre pues, que pasó por puestos de elección popular, que ha triunfado, que ha estado en el partido, bueno, pues todo eso, yo lo veo ganando más distritos, pero también, y esta ya es una opinión personal mía, creo que todavía falta para que nosotros capitalicemos el descontento que hay con Morena. Normalmente, y esa es mi experiencia, cuando un partido empieza a perder preferencia, no se va automáticamente al contrario, sino se va al no sabe, se va al indeciso. Nosotros tenemos que jalarlo de allá. Hay una consideración, una buena parte del elector que votó por Morena votaba por nosotros. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando nosotros criticamos alguna acción, porque no vaya a ser que critiquemos a un segmento de nuestros votantes. Y eso en algún momento, si me invita a Irán, y a lo mejor no tan abierto como el Zoom, pero sí con todos ustedes, podemos analizar dónde se han ido las votaciones en cada proceso electoral, qué segmento económico vota por cada quien y cuáles son los antecedentes. Por ahí tengo coleccionadas yo como 17 elecciones anteriores, sección por sección, de todo el país. Entonces podemos decirle cómo han ido votando. Les puedo poner ejemplo. Torreón, yo siempre recibí la información de que Torreón era PRI-PAN. Yo después, hoy acabo de descubrir que no, que una parte del PAN era un anti-PRI. Y que ahora que surgió Morena, el PAN se fue a tercer lugar. Una última consideración sobre resultados hacia el futuro. Pues sí es cierto que va cayendo Morena, sí es cierto que va cayendo su presidente, pero ojo, muchos de los personajes que están en Morena estuvieron en el PRI, y cuando van a elecciones locales juegan con su bagaje personal más el bagaje del opositor, más lo que les acerca a Morena. Entonces, yo cerraría aquí diciendo, tenemos una buena dirigencia, y eso estoy convencidísimo, y puedo discutirlo con quien sea, de que es una buena dirigencia, pero tenemos retos, y qué bueno que ustedes no se paran, y estamos ahorita discutiendo y haciendo política, y hay que salir a trabajar, y es una tarea de todos los días, no hay que desesperarse. Ya nos tocó, yo fui presidente del PRI Coahuila, justo en la derrota que pasó de la elección aquella de Calderón, donde nosotros nos fuimos a tercer lugar. En la intermedia ganamos todo, aquí en Coahuila y en muchas partes. En la intermedia ganamos todo, y ganamos gobernatura y ganamos todo lo demás. A mí mismo me pasó como siendo gobernador, que en la primera salida o en la segunda salida que dio el partido perdimos mucho, y en la tercera ganamos todo el Congreso y ganamos todos los diputados federales, y luego ganamos la gobernatura con el ingeniero Riquelme, que es un gran gobernante. Entonces se tiene que trabajar todos los días. Perfecto, diputado. Las siguientes tres preguntas, Ayman. La primera, de Ayman Terashima, líder de la red de jóvenes de Coahuila. Es mi paisano. De su paisano, sí. ¿Cuál es su opinión respecto al programa, el impacto real del coronavirus, el panorama, perdón, sobre la economía, con todo lo que está ocurriendo? De Fabricio Castillo, líder de la red de jóvenes de Baja California.
Pregunta, el sector turístico es muy afectado por la situación actual. ¿Es necesario implementar gran estrategia para reactivar a la brevedad los viajes internacionales a los polos turísticos del país? Pregunta, en la próxima asamblea de nuestro partido, ¿apoyaría usted la iniciativa de 1-3 en las disposiciones pluris? Y en lo primero, pues son dos preguntas. En lo primero, del sector turístico, pues ¿qué habría que hacer? Y ¿qué otra pregunta? De Carlos Rogelio, líder de los jóvenes de Veracruz. ¿Cuál es la mejor manera para reactivar la economía aprovechando la entrada en vigor del nuevo TEMEC? Bueno, a todos les agradezco. Además, he estado viendo que hay muchos paisanos míos aquí en el chat. Incluso alguno de ellos es un importante funcionario de uno de los poderes. Veo que ahí nos está siguiendo y le agradezco mucho. Y a gente, por ejemplo, de Candela, mi amiga Abby que está ahí, a Willy, les agradezco a todos. Ahora, éramos muchos, es un mal dicho, pero éramos muchos y parió ya saben quién. Entonces, el problema del coronavirus, y eso en el debate yo creo que sería importante que lo manejaran, si me permiten darles ese consejo modestamente, humildemente, es, sí está impactando la economía el coronavirus, pero ya veníamos en caída. Es decir, si no hubiéramos tenido el tema del coronavirus, seguramente tendremos dificultades económicas, que es muy diferente a lo que le pasó a Calderón en el 2009. Es decir, Calderón tuvo un problema externo, que es aquel famoso problema de las hipotecas en Estados Unidos, que vino y golpeó a México, y que perdimos 9 puntos del PIB en el 2009. Sí, pero al año siguiente, inmediatamente al año siguiente estábamos en recuperación, porque la estructura económica no estaba mal, no estaba mal, estábamos en recuperación. Ese 2009 es el año de todos los triunfos del partido. Yo fui diputado, ustedes lo vieron ahí, a mí me fue muy bien. Yo fui diputado por un distrito de obreros de la industria automotriz y gané con el 73% de los votos contra el 12% del PAN. Le pasaron la factura al PAN. Yo creo que en estas elecciones siguientes le van a pasar la factura a Morena, con las consideraciones que ya hice. Pero va a ser más grave en términos económicos, porque se torpedió la capacidad económica del país. Les pongo varios ejemplos. Cuando pase esto, ¿cómo nos vamos a levantar del suelo? No tenemos ProMéxico. O sea, Morena lo quitó, diciendo que eran los holgazanes, que se tiraba el dinero. Entonces no tenemos quien promueva México en el extranjero. No hay quien lo promueva fuera de nuestras fronteras. Destrozamos, o nadie ha dicho, se suprimió el INADEM. Morena lo suprimió el INADEM. Entonces, ¿cómo van a ayudar a los nuevos emprendedores? Se destrozó toda la promoción de turismo para nuestros amigos de Baja y bueno, de Veracruz y de todas partes, ¿no? Se destrozó la promoción económica, la promoción turística. ¿Por qué van a venir si nosotros ya no tenemos elementos de promoción? Otro caso, se terminaron los fondos de los pueblos mágicos. Veo que nos siguen gente de muchos pueblos mágicos. En mi tierra tenemos 7 pueblos maravillosos, entre ellos Candela, donde vive Abby. Bueno, díganme ustedes ¿cómo le van a hacer esos lugares centros turísticos si el gobierno federal les quitó los fondos? Espero que ganemos el año que entra la mayoría en la Cámara de Diputados para volverles a asignar fondos. Por eso esta ley es peligrosa. Hoy hablaba con una de nuestras grandes expresidentas del partido y platicábamos esto. Le decíamos, es que esta ley que quiere cambiar Andrés Manuel, el problema es que si la cambia ahorita, ya no la podemos regresar a su estado anterior, porque ellos tienen el Senado. Entonces, si nosotros ganamos las intermedias, pues ellos, siendo una ley de mayoría simple, pues no la detienen en el Senado. Entonces la situación económica está muy mal. Si me lo permite, Irán, ayer participé en un foro del Consejo Coordinador Empresarial
y de la Canacintra, no, de la Concamín, y puse yo algunas consideraciones económicas que es cierto que son importantes. Es medio específico porque está destinado a las cadenas de valor. Cuando habla una armadora, pues tienen que abrir todas las empresas que le surten a la armadora. Entonces por ahí les dejaría esos comentarios, si me echan la mano. Están en mi Facebook, en mi fanpage, ahí están. Dura 7 minutos. Yo sí veo difícil la recuperación. Yo veo que nos cortamos los brazos, o sea, los cortó Morena, y que va a ser muy difícil esa recuperación. ¿Qué me preocupa? Que China ya salió del problema y entonces ya empezaron a producir. También les quiero decir algo muy duro. Vamos a tener que aprender a vivir o a convivir con el coronavirus, porque no hay ahora vacuna, ni hay fármaco. Entonces no va a ser tan rápido. Ahí en ese video yo doy algunas opiniones como pues, echar a andar las cadenas de producción, proteger a los obreros. Seguramente el país tiene como, y se puede hacer, es que empecemos a trabajar más. 200 están en Monclova por un error del IMSS. Monclova es una población de 250,000 habitantes, entonces hay uno de cada 1000. Es increíble el error que pasó. Entonces esa sería mi opinión. Ok, perfecto. Bueno, vamos a continuar con las siguientes 3 preguntas, diputado. La primera, de Jaso Martínez. ¿Cree que México está preparado para el voto electrónico? Y de ser así... 890. Un taxista. ¿Cómo se pudiera implementar? La segunda pregunta es, ¿usted cree que la deuda respecto al PIB va a crecer sabiendo que el indicador relevante en las finanzas públicas no es el nivel absoluto de la deuda, sino la proporción que ésta tiene respecto al PIB? Y tercera pregunta, ¿cómo podemos ayudar a que la gente vuelva a creer en nuestro partido? Como jóvenes, ¿qué es lo que podríamos aportar? De Luz María Calvo. Ok. Bueno, empiezo por Luz. Primero, no hay que desesperarse. ¿Por qué? Porque se armó una campaña, creo que el partido no la visualizó. La nomenclatura es un mal término, pero hay que confesarlo, no la visualizó, pero se fue armando durante muchos años una campaña para desprestigiarnos. Miren, voy a poner un ejemplo. Hay por ahí una serie de estas en Netflix que relata la vida de un narco, pero que sin pruebas inmiscuye, cuidando nombres y todo, a personajes de la política nacional y a muchos vinculados con el PRI. Pues no hay pruebas de eso, pero se fue generando una especie de imagen colectiva de que no estábamos muy mal, y así, y se defendió al actual presidente, ¿no? Es una serie que ustedes la pueden ver y se le pondera muchísimo, y así se fue generando. Cuando nosotros tenemos la debacle del precio de la gasolina, porque nosotros dijimos que iba a bajar y en realidad subió, más allá de si fue bueno o malo que subiera, pero yo les puedo decir que Coahuila, Nayarit y Edomex no tenían ningún problema para obtener el triunfo en sus elecciones de gobernador, y las encuestas después del problema del gasolinazo nos pusieron en segundo y tercer lugar, y se ganó Edomex, se ganó Coahuila, pero no así Nayarit, y Nayarit con un buen candidato. Entonces ahí como que hizo clic en la gente que estábamos mal, y de ahí para adelante fue muy difícil reponernos. Entonces no hay que desesperarse, hay que trabajar todos los días, hay que estar cerca de la gente. Y yo tengo, hace rato alguien preguntó por la estrategia, se me olvidó decir, pero yo tengo una opinión muy personal. Yo creo que el triunfo se debe construir de abajo para arriba. Es decir, busquemos un buen candidato a alcalde y digámosle a la gente, este es un buen candidato a alcalde que hoy va por nosotros, con los valores buenos del PRI y con su personalidad es garantía
de que vamos a hacer bien las cosas. Y empecemos a ganar municipios, estados, para irnos recuperando. O sea, la caída fue brutal. 40% al 9%, pues es una caída pues, brutal, ¿no? Entonces, tenemos que ir recuperando y ir construyendo nuestro discurso. Un discurso contundente de por qué las cosas están mal. A lo mejor volver un poquito a cómo se organizan los partidos. Los partidos son, como decía, reflexión, debate, compromiso. Y apostarle a que una gota pueda romper la piedra. Ahora, este tema de los pluris, bueno, pues ya serán cuestiones de la asamblea electoral. Si me repite la pregunta de Jasso. La pregunta de Jasso, un momento. Aquí está. ¿Cree que México está preparado para el voto electrónico? Y de ser así, ¿cree que al PRI le convenga promover esto para tener más legitimidad? Bien, el voto electrónico no es una cosa extraña en el mundo, se da en muchas partes. Hay estudios que dicen que puede haber fraude. El voto electrónico que llevó al poder a Bush, pues no era exactamente electrónico, era un problema más bien mecánico, porque no era un voto electrónico. Aquí en mi estado ya se ha hecho en muchas otras ocasiones. No está en nuestra idiosincrasia. Yo creo que se batallaría mucho porque se extendiera en el país. Entonces, pues es una posibilidad pues, a largo plazo, yo creo. Pero más bien creo que sí tenemos que trabajar, pasando esto de la epidemia, de cómo asumir una elección en casos de riesgo. Porque imagínense ustedes que esta pandemia se hubiera dado en el 2024 y que el presidente de la República nos dijera: oigan, pues, ¿saben qué? Vamos a posponer la elección unos años para que ya no nos tengamos todos muy seguros. Yo creo que este es un momento para reflexionar ante una posibilidad que se va a dar en 20 o en 30 años. Acá en Parras, un hermoso pueblo de mi estado, hay una relación de un sacerdote que le toca una de estas epidemias de viruela, y 20 años después le vuelve a tocar, siendo él el párroco ahí del pueblo, y él ya sabía qué pasaba. Entonces él empezó a tomar determinaciones de hacer casas de salud, de limpieza en las calles. Bueno, si ya sabemos que va a volver una pues, contingencia de este tipo, ¿cómo nos preparamos para ella? Porque, les digo, toco madera, pero ¿qué tal si hubiera caído en el 2024? Ahorita todo el mundo estaría diciendo que se pospusieran las elecciones y quién iba a elegir al presidente. Y vuelvo a mis temas del pensamiento mágico, de la debilidad de las instituciones, de los poderes que no están ahora funcionando y de la tentación autoritaria. Se me había quedado comentar lo de la deuda. Pues mire, el presidente dice que no va a crecer la deuda, pero en términos reales va a crecer, porque como crece el país y hasta el tipo cambiario sube, pues bueno, pues va a aumentar la deuda. Pero también está la discusión de por qué no pide deuda, teniendo posibilidad de pedirla. ¿Para qué? Pues para proteger la economía, y él no ha aceptado. ¿Sobre qué se está yendo? Pues se quiere ir sobre estos fondos de los estados, se quiere ir sobre los impuestos, y se quiere ir sobre presupuestos que ya existen. Muy bien, muchas gracias, diputado. Vamos con las siguientes preguntas. Una pregunta de Alan Rivera, la primera, que es un militante de Veracruz. Dice: conozco tu trayectoria, me gusta tu manera de ver las cosas, y a mi consideración, cuando tuviste la oportunidad y la dicha de ser gobernador, lo hiciste de buena manera. Sabes muy bien la situación que estamos viviendo en Veracruz, y me refiero a todo. Dos preguntas. Uno, ¿qué recomendación le das a los veracruzanos para que aprendamos a vivir con este gobierno? Y segunda, ¿cómo hacer oposición crítica con un gobierno como en el que estamos viviendo actualmente? Otra, ¿qué opina de la segunda pregunta, ¿qué opina de una mega alianza con Morena, PRI Morena, en las próximas elecciones? Y tercera,
la postura del partido debe establecer una ruta crítica de la ideología para poder ser la oferta política que buscan los mexicanos. Pregunta Javier Flores, ¿cuál debería ser la postura que debería establecer el partido en términos ideológicos? Listo. A ver, yo cuando llegué a Coahuila enfrenté un problema que hoy viven los veracruzanos, que es el problema de la seguridad. Algunos de ustedes lo saben, ¿no? Al final del día disminuyó en un 86% los homicidios y hoy el señor gobernador nos tiene garantizados a nosotros la paz y la tranquilidad. Uno puede salir a las calles, puede viajar por las carreteras. Entonces, ¿cómo pasamos de un mundo de violencia a un mundo de tranquilidad? Yo lo he dicho en muchos foros. El principal factor para que haya paz es la voluntad y la acción del gobernador. Me perdonen, cuates míos. Es la voluntad y la acción del gobernador. Los presidentes municipales son rebasados por el fenómeno del narcotráfico porque es un fenómeno regional. Y el presidente de la República tiene que colaborar, tiene que trabajar, tiene que hacer muchas cosas, no debe de estorbar, pero es un poder que está muy lejos. Entonces el gobernador se tiene que sentar, como lo hace aquí el ingeniero Miguel Ángel Riquelme, a poner su cuarto de seguridad o su grupo de seguridad que se reúne también todos los días y a cada rato, y ahí el ejército, la fuerza policial, trabajar. Y luego, ya si ustedes un día me invitan, en Veracruz o acá, podemos hablar de seguridad, pero la seguridad se puede lograr, y se lo digo yo acá, que disminuyó en un 86% los homicidios y que todos los grandes capos que aquí nos ocasionaban problemas y que nos atacaron y mataron a mucha gente buena, todos o fueron abatidos o están en la cárcel, todos. O sea, aquí las cosas cambiaron muchísimo y hay, miren, ahora es que me voy a hacer un comercial. Ahorita estamos escribiendo un libro sobre eso con un especialista en comunicación, sobre cómo se puede lograr la paz. En Veracruz, ¿qué es lo que yo veo que sucede? Que el gobernador no tiene la menor idea. O sea, no tiene la menor idea de cómo llevar la paz a ese gran estado. Es un estado fabuloso, ¿verdad? No me lo vas a tomar a mal, pero cuando lo diseñó Santana se quedó con todo el Golfo de México. Entonces es un gran estado, riquísimo. Pero el gobernador no tiene la menor idea. Ahora, como creo que tienen ustedes una muy buena dirigencia estatal, gente que le sabe, que ayer luego levantó la voz para que los diputados no fueran a flaquear, creo que es muy bueno, Marlon, muy, muy bueno. Y creo que con Alito estamos teniendo ya más intervención en los estados, el PRI está más cerca. Seguramente hay que estar todos cuerpeando a los priistas de Veracruz, porque no es lo mismo pues hablar desde la Ciudad de México o desde acá, que estando en Veracruz, enfrentar este tipo de poderes así como autoritarios como el que tienen ahí. Ahora, yo no veo la posibilidad, ni creo que sea bueno para el partido, una alianza con Morena, y tampoco veo que se pueda hacer con otro partido, la verdad. O sea, ni creo que sea bueno. Yo he visto muchas alianzas, voy a decir algunas sin ningún afán, pero vi aquí en mi estado la alianza, la coalición entre el PANAL y el PRI, y el PANAL terminó desapareciendo, porque en la boleta la gente va votando siempre por el que tiene más posibilidades. No creo que sea posible, ni creo que sea sano. El problema que tenemos es que muchos de nuestros electores se fueron para allá. Entonces hay que traerlos diciendo, oye, nosotros también pensamos en la gente, pero lo hacemos bien. Oye, nosotros también pensamos en la gente, pero no arriesgamos tu patrimonio. Oye, nosotros también pensamos en la gente, pero lo hacemos así, así, así. Entonces yo creo que ahí sería. Creo que la Asamblea Nacional, ahora no sé cómo se vaya a hacer, porque con este tema del coronavirus, creo que juntar 6,000 priistas sería un riesgo, ¿verdad? No sé, sería lo que más desearan nuestros enemigos, ¿verdad? Con este tema del coronavirus, que nos juntáramos todos y nos diéramos de abrazos, ¿no? No sé cómo la vaya a hacer ahí Alejandro, yo confío ahí en su liderazgo,
Pero creo que la ideología ya la tenemos. Hay que definir, hay una cosa que es importante. El partido tiene que definir nuestra relación con el poder. Y no me refiero cuando somos oposición, me refiero también cuando somos gobierno. Llega un momento en que el PRI tiene que saber cómo se relaciona con el poder, cuando es oposición y cuando es gobierno. Y eso sí lo tenemos que definir lo más pronto posible en nuestros estatutos. Por ejemplo, el presidente del PRI no tiene las facultades que el presidente del PAN. El presidente del PAN puede designar a los líderes de las bancadas, el presidente del PRI no. Por ejemplo, yo creo que tiene que haber ciertas cosas en los estatutos donde el legislador tenga que votar a fuerza sobre esos principios de los estatutos, no sobre lo que diga un grupo en la dirigencia, no, sobre cosas que digan los estatutos. O sea, si nosotros somos socialdemócratas, no podemos salir con una cosa distinta a eso. Entonces, necesitamos darle herramientas ahí al partido para actuar en eso. Y nuestra definición ideológica es importante, pero hacerlo serenamente, porque a veces me da la impresión de que si nos ponemos a hablar de ideología, igual terminamos o en la extrema derecha o en la extrema izquierda. O sea, hacerlo con serenidad, volteando a ver nuestra historia, quiénes somos, de dónde venimos, cuándo obtuvimos triunfos, por qué el PRI era el gran partido nacional. De nosotros salió el PRD y Morena. Entonces, ¿por qué tuvimos, olvídense de los nombres y de los personajes, por qué hubo sectores que hoy votan por ellos que antes votaban por nosotros? Y hacerlo serenamente. Esas serían mis respuestas. Perfecto, diputado. Vamos a las siguientes 3 preguntas que nos hacen los compañeros que están escuchando la ponencia. La primera de Milagro Soto, de Cuerámaro, Guanajuato. Dice: hola profesor, buenas tardes. En su estado hay jóvenes de todos los estados que se trasladan para poder estudiar. ¿Qué acciones se toman a cabo para la inclusión de los jóvenes, especialmente de la UAAN, en la política? Ya que es sabido que es el alma mater, viene de raíces priistas. Saludos. Esa es la primera pregunta. La segunda pregunta de Luis Donaldo: ¿usted cree que la industria de la construcción debería ser considerada actividad esencial para minorar el impacto en la economía en esta pandemia? Y tercera pregunta, ahí va: ¿cree usted que Morena consigue el voto que le falta permanente para aprobar el periodo extraordinario? Y si sí, ¿de dónde podría salir ese voto? Ahí están las 3. Ahí van las 3. Déjenme les explico qué es la UAAN. Es la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro. Los que son de Coahuila lo saben, y mucha gente. Es una gran escuela que empezó siendo una escuela de agricultura, que está al sur de la capital del estado y al sur de la mancha urbana de Saltillo, en unos terrenos donados por Antonio Narro, que era un hombre aquí del siglo XIX y XX muy importante. Precisamente en los terrenos de la universidad se desarrolló la famosa batalla de la Angostura. Ahora está casi quedando dentro de la ciudad, Narro. Esa fue una escuela que allá por los años 70 se adquirió la autonomía, como muchas otras universidades, siendo una universidad estatal. Hoy es una universidad federal, no es estatal, a diferencia de nuestra Universidad Autónoma de Coahuila. Y desgraciadamente, cuando compite por recursos, compite junto con la UNAM y el Politécnico. Cuando era una universidad estatal, pues entraba en los presupuestos de universidades estatales. Un día podremos platicar de cómo hay estados que le ponen la mitad, hay estados que le ponen 10%. En Coahuila le ponemos la mitad a la Universidad Autónoma de Coahuila, me refiero a presupuesto. Y la Narro se quedó con el presupuesto federal, por lo tanto, siempre anda batallando, desgraciadamente, para tener recursos. Segunda cosa que sucedió: Coahuila, de ser un estado con una preponderancia agropecuaria, sobre todo en la comarca lagunera, sobre todo en el norte con el tema ganadero. Ustedes saben que la potencia económica lechera del país es la comarca lagunera, la más grande si juntamos Coahuila y Durango, y la segunda si nada más ven ustedes Coahuila después de Jalisco. Entonces, Coahuila dejó de ser predominantemente
una potencia agrícola, y además entró el TLC y nosotros nos convertimos en un estado exportador de vehículos, de trenes, de ferrocarril, de industria eléctrica, de grandes productores mineros. Somos hoy el tercer estado con más exportación del país, y somos el segundo estado con más empresas exportadoras después de Jalisco. Entonces, ¿qué sucede? Que la Narro dejó de tener alumnos de Coahuila para tener alumnos de otros estados, predominantemente de estados del sur. A mí siempre me ha gustado que la gente venga a estudiar acá y que tratemos de que se queden acá. Tengo grandes amigos que han egresado de la Narro y que se han quedado en Coahuila. El problema es que entonces la Narro no tiene presupuesto estatal, y los estados donde vienen los muchachos no le apoyan a esa, que es una universidad federal. Entonces ellos batallan eso. Habrá que buscar desde la Cámara, ahora que con Alito tengamos mayoría en el 2021, pues habrá que buscar presupuestos para la Narro. Eso es lo que no entiende ahora Morena, que hay muchas particularidades, y no solamente un país, y que si inviertes en el norte no necesariamente es dinero para el norte, es dinero para todos. Ya ven que en discursos ya no inviertan en el norte. Yo les digo, sí, nada más que lo que produzcas en cualquier parte del país sale por aquí, o por Nuevo León, o por Coahuila, o por Tamaulipas, o por Chihuahua. Y entre tantas cosas, esa universidad le da servicio al país. La actividad de la construcción, sí, la actividad de la construcción es importante. Ya ahora mismo Nueva York ya resolvió que la primera actividad económica que va a liberar es la actividad de la construcción, porque ahí se ocupa muchísima gente. Si algunos de ustedes son regidores, si algunos de ustedes son funcionarios en los gobiernos estatales, ¿qué les recomiendo yo? Hagan pequeños comités, obviamente hablen con los alcaldes, pequeños comités de desregulación, pero prácticos. ¿Cuántos fraccionamientos están detenidos en un municipio? No quiero dar nombres, pues debe haber muchos. A ver, ¿cómo los liberamos? Llamarle a los promotores fraccionamientos, ¿cómo lo liberamos rápidamente? ¿Cuántos permisos de construcción hay? ¿Cómo te los libero rápidamente? La Ciudad de México, con la Sheinbaum, paró todos los grandes edificios. Vean ustedes, paró todos los grandes edificios. Entonces, una pequeña recomendación para el que sea regidor, es una acción que se puede hacer muy fácil. Vamos a reactivar la industria de la construcción. El voto bueno, pues ya nos amarró Alito, ¿no? Salió hoy o ayer diciendo que cómo debemos de votar, y creo que el valor está en que no haya periodo extraordinario, porque si hay periodo extraordinario, pues sí, habrá que ir a votar en contra, habrá que decir que estuvo mal, pero ya, como diría alguien, pues los hechos estarían consumados, ¿no? Entonces, ¿de dónde puede salir ese voto? Pues hasta el momento no se ve de dónde, pero les voy a decir quiénes tienen ahí diputados o senadores. Tiene MC, tiene el PRI, tiene el PAN y tiene el PRD, y obviamente el bloque ya oficial, en el cual yo considero pues al Verde, ¿no? Muy bien, diputado. Vamos con las siguientes 3 preguntas que nos hacen llegar aquí los compañeros conectados. La primera, de Alberto Daniel. Para los que algún día nos interesa llegar a legislar en nuestro país, ¿qué recomendación nos podría dar a todos aquellos periodistas jóvenes que queremos construir una carrera política y generar políticas públicas eficientes y de gran impacto para la población? Segunda pregunta, ¿cómo llegar a ser gobernador? ¿Qué pregunta? ¿Qué consejo le daría a quien aspira y sueña con llegar a ser titular del Ejecutivo estatal o federal? Y tercera, de Aguascalientes preguntan alguna anécdota o experiencia que nos pueda compartir de su tiempo como gobernador. Bueno, qué bueno que me preguntan eso, ¿no? Porque imagínense que todos estuvieran ustedes ahí nada más para ver qué sucede. Vamos a entrar al mundo de las anécdotas y de las frases. Entonces, si alguna es medio impropia, no me refiero a decir malas palabras, eso, sino medio impropia, me la tendrán que disculpar. Pero me sé muchas porque, pues,
tengo muchos años en esto. No tengo tantos años como priista, para que ustedes sepan. Yo ingresé al PRI en 1997, más o menos. Algunos de ustedes no habían nacido, pero pues estamos hablando de hace apenas 20 años, ¿no? 23 años. De hecho, cuando fui diputado, cuando fui presidente del PRI, casi no libro la fecha para ser presidente del partido. Entonces yo tengo 57 años, la mayor parte de mi vida no he sido priista, y les voy a decir por qué, porque ahí Irán lo dijo. Yo fui secretario del Consejo Estatal Electoral, que era una posición apartidista. Pero un día, cuando me corrieron del Consejo Estatal Electoral, me invitó el PRI a la escuela de cuadros a dar pláticas. Y entonces yo daba pláticas de derecho electoral, que era lo que yo sabía hacer. Y pues me gustó la ideología. Y de ahí, algo que no salió ahí, pasé a hacer una cosa que yo estoy muy orgulloso. Dos estoy muy orgulloso ahí. Que una es que yo fui el chofer. Después de haber sido el secretario del Consejo Estatal Electoral, me tocó ser de conductor de un RG y de un abogado de zona. Y me la pasé con ellos varios días, preparando la elección, puse mi carrito y andábamos para allá y para acá. Y la verdad es, yo aprendí más esos días que de secretario del Consejo Estatal Electoral para términos priistas. Aprendí muchísimo, y ahí también aprendí que no se vale decir eso de yo no voy a pegar calcamonías. No, tenemos que pegar todos calcamonías, porque si no, ¿quién las pega? Los enganchos. Y todos los trabajos. Un día alguien me dijo, es un halago para el priismo de Coahuila, me dijo, oye, es que allá todo el mundo está orgulloso de lo que es, porque decían que el hijo de uno de ellos había llegado y dicho, yo soy el responsable de pegar las calcamonías. Pues sí, porque así se construyen los triunfos, no hay otra manera. ¿Y cómo se llega a ser gobernador o legislador? Pues trabajando todos los días, ¿no? Ahora, les voy a decir un truco también. Es cuando salgan de cacería, pues de lagartija para arriba es pieza. Porque si ustedes se proponen ahorita, soy gobernador o no soy nada, pues nomás les digo que está la competencia muy difícil, ¿verdad? Sobre todo si ven ustedes la lista y son 10 del mismo estado, pues bueno, pues ya estarán viendo, ¿no? Entonces, pues de lagartija para arriba es cacería, ¿no? Oye, pues hoy me tocó de regidor. Un gran político, alguna vez, le dijeron, oiga, pues usted ya fue secretario de tal área, y usted ya fue oficial mayor, y fue diputado, y fue senador. Y dijo, espérame tantito, esas son las cosas que he sido. Y mire, y todas las que no he sido, y entonces sacó la lista de todas las que no había sido. Entonces, ¿qué creo yo? Que ya están ustedes en la ruta de hacer política. Alguien dijo, el que respira, aspira, y eso es bueno. ¿Qué creo yo? Que hagan camaradería entre su generación. Estoy medio disparatado, pero yo conozco políticos que se hubieran puesto de acuerdo y hubieran sido gobernadores los 3 o 4 que se andan peleando, y no ha sido ni uno, han sido otros. Entonces hagan trabajo. La política es buscar que sucedan las cosas, es tomar partido por una causa, y hay que trabajar pues todos los días en eso. Hay un día que se tiene uno que subir, hay un cuento por ahí de Julio Torri, un brillante escritor nacido aquí en Saltillo, miembro del Ateneo de la Juventud, que relata sobre un hombre que nunca se atreve a subirse a un tren, que el tren pasa pero el tren no se para, tiene uno que echar el brinco como los teleféricos, y nunca se atreve a echar el brinco. Pues los que nos ha tocado la fortuna de gobernar o de ser diputados, un día echamos el brinco, un día dijimos pues voy aunque no resulte. Entonces esas serían las cosas. No salgan a cazar un elefante, salgan a cazar y bueno, ya a ver qué se encuentran en el camino, háganlo de muy buena fe. Cada vez más tendrán que meditar las decisiones que toman, porque siempre va a haber una, no se las voy a decir cuáles son las mías, que te arrepientes entonces de haberla tomado. Entonces no se precipiten tanto, no abran
el arrojo no les gane, pero no por eso dejen de actuar con valor, porque entonces en una de esas puede tener complicaciones difíciles. En el caso mío no pasó a mayores, pero cuando andaba yo en la campaña de gobernador me sacaron 3 o 4 cosas que dije, bueno, ¿por qué tomé esa decisión en aquel momento? Anécdotas, pues creo que ya les conté varias frases, pero pues a uno le pasan muchísimas cosas siendo gobernador, y te pasan muchísimas cosas buenas también, muchas buenas, muchos sinsabores, pero sobre todo las buenas. Ahora, con esto cierro esto. Cuando tengan un cargo, el que sea, regidor, legislador, diputado local, gobernador, presidente de la República, no descansen un minuto, porque ya no lo volverán a hacer, difícilmente lo vuelven a hacer, salvo los diputados, difícilmente lo vuelven a hacer, ¿no? Entonces, no dejen pasar el tiempo, recorran las calles de su ciudad para cuando les toque gobernar tengan muchas ideas de qué hacer, recorran sus estados para cuando les toque gobernar sepan qué hacer. Eso es lo mejor, qué hacer, conozcan a la gente. Ahí va la anécdota. Hace muchos años, cuando era yo secretario del Consejo Estatal Electoral, tuve que darle la 1989, yo creo que sus papás todavía no se conocían, 1989, tuve que recorrer todo Coahuila y pues me tardé pues, como 15 días, aquí es muy grande. Y cuando llegué a la oficina y estaba un político muy sabio de acá, Francisco Niebla, y me recuerdo que él se sentó en mi silla del escritorio y me senté enfrente, y me dijo, ¿vienes cansado? Le dije, sí, pero mira, y empecé a contarle cómo era Coahuila, lo maravilloso que es Candela, lo maravilloso que es sentarse a la orilla del río Bravo en Jiménez o en Hidalgo, lo gigantesco que es Ocampo, lo gigantesco que es Sierra Mojada. Y me dijo Niebla, dijo, malo el cuento, todos los que hacen lo que tú hiciste de recorrer el estado les dan ganas de ser gobernadores. Entonces ahí se las dejo a Charlie Palomares para que se ponga a caminar. Perfecto, diputado. Vamos con el bloque final de las 3 preguntas que quedan, que nos hacen los compañeros. La primera, de Bello Segura de Michoacán. ¿Cree que el partido garantizará el 1 de 3 en candidaturas a gobernador, diputados locales y federales, presidentes municipales, síndicos y regidores para jóvenes? ¿O no? Segunda pregunta, ¿qué piensa de la segunda vuelta presidencial y de la revocación de mandato de Mauri de Cuatro Ciénegas? Y de Fernando Gutiérrez de Saltillo, ¿cuál es el futuro económico de Coahuila? ¿Cómo lidiar con el tema del carbón en la carbonífera y el acero en Monclova? ¿Y en qué condición llegará el PRI a las próximas elecciones estatales? Bueno, voy a empezar por cómo llegará el PRI a las últimas elecciones estatales. Yo creo que el PRI va a ganar los 16 distritos y tiene buenos candidatos. Acá tenemos un buen gobierno, hay paz y hay tranquilidad. Nos corresponde a nosotros, creo a todos los priistas de Coahuila, hacer puntos de comparación y decirle, mira lo que está pasando en Guanajuato con el gobierno de Acción Nacional, mira lo que está pasando en Veracruz con el gobierno de Morena. No soy quien para sugerir, pero yo creo que ustedes pueden hacer mucho. El compañero Tarashima puede hacer mucho trayendo gente de otras partes del país para que cuente cómo están otros gobiernos acá y ganemos. Es una elección no muy competida, porque vamos para diputados locales, pero muy importante para todos, para la vida pública. Yo creo que así nos va a ir. Carbonífera y acero. Estas son de las cosas que yo les decía al principio. El coronavirus nos pescó de bajada, o sea, no nos pescó de subida. O sea, el actual gobierno paralizó Monclova con acciones hacia determinados personajes. Lo que provocó fue que se paralizara Monclova y no ha surtido el carbón. Ahora, ahí hubo promesas
de reactivar las grandes termoeléctricas. Nosotros tenemos 2 termoeléctricas. Nosotros llegamos a producir hasta el 9% de la energía eléctrica del país. Llama la atención, y eso se los dejo ahí, llama la atención porque no ha bajado el precio de la electricidad en México, si están bajando los insumos. O sea, el carbón sería más barato el gas. ¿Por qué no baja la energía eléctrica? Una hipótesis que hay es porque estaban usando combustóleo para ayudarle a Pemex, es decir, CFE está subsidiando a Pemex. Ahí hay que decirlo, aquí hay un senador que ganó, que es carbonero y que prometió que se iba a reactivar eso. Pues ahora tiene que cumplirle a la región y nosotros tenemos que estárselo diciendo. ¿Por qué? Porque en la región carbonífera, y lo sabe nuestro amigo el líder, tenemos tiempo de que hay municipios que no ganamos. Fíjense, el municipio de Sabinas, aún con lo bien que me fue a mí en la elección, yo no lo gané. Y creo que no lo ha ganado nadie. Después tal vez hay por ahí alguien que lo haya ganado. Creo que Lupita, nuestra actual candidata a diputada, Lupita Yolvides lo ganó. Pero los demás no lo hemos ganado. Ganamos las elecciones estatales, pero ahí no hemos ganado. Pues hoy yo siento que es el mejor momento para que nuestro amigo, el último alcalde que tuvimos, que ganó ahí la Chuma Montemayor, vuelva a ganar. Es nuestra mejor pieza y que va a ganar. Pero hay que decirles ahí, bueno, ¿dónde está Morena que te prometió cumplir? O sea, ahora que viene un candidato que dijo que iba a reactivar la industria eléctrica, me refiero al senador Guadiana, pues no ha mejorado nada. Es más, hace unos días les prometió 750,000 toneladas de carbón. Déjenme les digo, en el gobierno de Calderón y de Peña, al año se utilizaban 15 millones de toneladas de carbón. Ahora, números cerrados. Ahorita no van a pasar en este año de 2 millones de toneladas. No, nomás, ¿en qué les cumplió Morena? Ahora, en uno de 3, miren, yo creo que se deben de cumplir los estatutos. Yo no sé si el 1 de 3 en candidatos a gobernador se pueda, porque son puestos uninominales. Entonces, ¿a qué estado le va a tocar uno menor? Pero creo que hay jóvenes que pueden gobernar nuestro país. Yo creo que no es un tema de juventud, es un tema de cumplir los estatutos, eso sí, y es un tema de que todos estén preparados para gobernar. Yo creo que eso se puede hacer. Y regresaría a mi consejo para Charlie Palomares. Mi consejo es de que salgan a caminar los estados, los municipios, y que cuando les toque sean los mejores gobernantes, que tengan respuestas, porque esas surgen de imaginarnos gobernar. Y entonces cuando tú eres gobernante y dices, a mí me pasó una vez, oiga, ¿dónde ponemos un retén para que haya mucha violencia? Que pónganlo en la angostura. ¿Por qué? Pues porque como su nombre lo dice, ahí se angosta la sierra, no hay forma de evadir ese paso. Bueno, eso solamente lo aprende uno, pues si uno camina y si uno va. Para quien me lo preguntaba de Cuatro Ciénegas, yo les decía uno se imagina pueblo mágico, pues porque lo conoces, porque lo ves, o porque te dan ganas de estar ahí, y ahí empieza uno a destinar recursos. Entonces, eso es lo que yo mejor les diría, que se respete el estatuto. Yo no creo. Tenemos políticos jóvenes, muchos, tenemos políticos que han hecho muy bien las cosas, tenemos muy buenos alcaldes. Aquí, ayer lo tuvieron ustedes en la entrevista, Manolo es muy buen alcalde, y es un hombre joven, pero con mucha experiencia. Pero Manolo también les tengo que decir, Manolo empezó en una elección abierta para consejero político estatal, como son aquí en el estado, son elecciones abiertas, y ganó precisamente por la sección donde yo vivo, ganó la 374, creo, la 574, ganó él de mayoría. Entonces, pues es un hombre joven,
pero con una larga carrera y una carrera muy impresionante donde ha sido un montón de cosas. Entonces, echémonos para adelante. Ahorita lo importante es detener a Morena y es ganar elecciones y que nuestro partido, como va así, que ahora se vaya así. Muy bien, diputado, pues ahora le cedo la palabra a nuestro amigo y líder Irán Hernández para que dé estas palabras. A ver, ya puedes hablar, Irán. Yo te quité el... Muchas gracias, diputado, gracias gobernador por esta gran charla. Que el arrojo no les gane, pero no dejen de actuar con valor. Yo, en lo personal, me quedo con esa frase de su charla. Y bueno, no solo con esa frase, con todo lo que nos compartió, las anécdotas y todo. Y quisiera hacerle llegar este reconocimiento, gobernador, que le hace llegar el presidente nacional del PRI, nuestro amigo Alejandro Moreno Cárdenas, y dice: el Partido Revolucionario Institucional, a través de la Red Jóvenes por México, otorga el presente reconocimiento a Rubén Ignacio Moreira Valdés por su destacada participación componente en el ciclo de conferencias online REDEX. Firma el presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, su servidor y amigo Irán Hernández Cetina, presidente nacional de la Red Jóvenes por México. Estoy viendo que tiene ahí un par de errores en acentos. Lo vamos a mandar a corregir, se lo voy a hacer llegar yo de forma digital a su correo. Cuando todo esto pase del coronavirus, se lo voy a entregar personalmente, gobernador. Y antes de despedirlo, yo quisiera hacer una invitación frente a todos los chavos para que nos acompañe en una conversación presencial muy íntima, muy cálida con los amigos, una vez que termine todo esto, para platicar en la Ciudad de México. Ya nos pondremos de acuerdo en la fecha y cuándo y dónde, pero ojalá acepte esta invitación, gobernador, y estamos muy contentos de que haya estado con nosotros. Si quieres, Jesús, déjame proyectar el... ¿Te puedo hacer un comentario? Claro, por supuesto. Mira, por supuesto. Y lo voy a decir de la mejor manera. Quiero mi cartoncito, pero de Adebis. Claro. Te voy a decir por qué. Porque allá por 1996, yo era director jurídico de la SEP, aquí en Coahuila, siendo secretario Óscar Pimentel. Y fui al estado de Hidalgo a una reunión de áreas jurídicas de la SEP. Y cuando terminó, me dieron mi cartoncito, que hoy está en la casa. Y entonces ese cartoncito tiene 3 firmas. Bueno, tiene 3 nombres más bien, 3 nombres. El de tu servidor, porque me lo dieron a mí. El de Jesús Murillo Caram, gobernador de Hidalgo. Y el de nuestro amigo Omar Fayad, que era secretario de Educación. Lo tengo ahí colgado y a todo el que va a la biblioteca de mi casa le digo: mira, en ese cartoncito, cabrón, los 3 fuimos gobernadores. Entonces me lo tienes que dar, porque en ese cartoncito ya van 2, que es Alejandro Moreno y tu servidor. Entonces, para que sea de buena suerte para ti y para mí. Dios lo oiga, gobernador. Su boca sea tu profeta. Así sea. Igual que todos los jóvenes que se conectaron, que quiero decirle que llegamos a un pico de 502 jóvenes participando con preguntas y respuestas. Igual que todos tenemos aspiraciones y sueños, y los consejos que usted nos da, las anécdotas que nos comparte son invaluables. Una plática íntima así entre amigos con quien ya fue y con quienes queremos ser, porque como bien dice usted, el que respira aspira, pues es lo que necesitamos los jóvenes, aprender. Por eso le damos las gracias, gobernador, que haya estado con nosotros, que nos haya concedido su tiempo, que nos haya compartido su conocimiento, y le reiteramos que este es su espacio. Ojalá nos vuelva a acompañar una vez que pase todo esto. Estamos trabajando los jóvenes del PRI con mucha fe, con muchos ideales, con mucha garra para sacar adelante al partido en la primera frontera que tenemos, que sabemos que es el 2021, y la segunda que identificamos como el 2022 en la revocación de mandato.
Vamos a ayudarlo a usted y al presidente del partido y a nuestra secretaria general, Carolina Villán, a hacer una oposición fuerte. Gracias, gobernador, por haber estado con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Que pase buenas tardes, Dios lo bendiga siempre. Gracias.